¿Sabías que el gobierno no tiene su propio dinero? Oye, despacio, cerebrito. Todo lo que nuestros gobiernos gastan viene de ti, de mí, de todos, Bebé de Luz. Pero, ¿quién decide en qué se gasta? ¿Cómo consigue el gobierno nuestro dinero? ¿Cómo se endeuda? ¿Y cómo decide en qué gastarlo? Hola, Bebé de Luz, soy Alma y en esta ocasión quiero hablarte del presupuesto de egresos de la Federación o PEF, que es como el plan de gastos del gobierno para el año. Lo que tú también haces o deberías hacer mes con mes o año con año para luego no andar llorando porque ya no tienes dinerito. Usted no aprende, ¿verdad? Pero antes de llegar a esa parte, la de gastarte tus pesitos, pues tienes que saber de dónde los vas a sacar, ¿no? Cavar, en la mina quiero yo. A veces no es solo de tu mamá o de tu papá. Y sí, me refiero a mi ex, al que todavía le tienen que solucionar la vida, porque yo ya no, mis cielas. No es cierto. O sea, lo que quiero decir es que debes de tener muy claras tus fuentes de ingresos para después poder gastar, erogar esos pesitos que te ganas con el sudor de tu frente. A trabajar. Bueno, el gobierno hace algo similar, pero a gran escala. Recauda dinero gracias a todos. O sea, nos cobra dinerito por prácticamente todo, hasta por el chicle que compramos en la tienda de veritas. Ahora, ¿de dónde salió esta magnífica idea de que el gobierno se quede con parte de nuestros ingresos? ¿Quién fue la terrible persona que inventó los impuestos? Usted es diabólico. No te creas, ¿eh? La verdad es que yo creo que si el dinero de nuestros impuestos se usara eficientemente, o sea, para lo que es, para beneficiar a la sociedad, con alumbrado, salud, caminos, educación y esas cosas, quizás pocos tendrían un problema en pagarlos. Pero regresando al punto, ¿te has preguntado desde cuándo existen los impuestos? Lindas colectas, oro de los benditos impuestos. Oh, señoría, poseéis un don especial para extraer de los pobres el oro. Resulta y resalta que esta práctica es más antigua que el PRIT robando más. Tiene miles de años y ha sido esencial para construir las sociedades como las conocemos hoy. Podemos empezar hablando de Egipto, el primer estado centralizado del mundo mundial, donde ya por ahí de los 3000 a.C., antes incluso de que existiera el dinero, los ciudadanos ya pagaban impuestos. ¿Cómo lo hacían? Con lo que tenían, granos, ganado o lo que produjeran. Este modelo no solo financiaba templos y ejércitos, sino que sentó las bases de una burocracia eficiente que otros imperios adoptarían más tarde. En Mesopotamia eran aún más creativos. Por ejemplo, si querías enterrar a alguien, pagabas un impuesto en barriles de cerveza, panes, cabras y hasta escobas. O sea, imagina eso hoy. Pero lo mejor es que los registros están o eran tan detallados que los historiadores todavía encuentran listas de todo lo que la gente pagaba. Por cierto, dime en los comentarios si te gustaría un videito hablándote más sobre la historia de los impuestos, porque pues hay gente a la que nos gusta el drama y sufrir. Pero ya más para acá, o sea, más cerca de nosotros, más de nuestros tiempos, los aztecas también tenían un sistema impresionante de recaudación. Todo el imperio estaba organizado para enviar tributos al gobierno central, la Triple Alianza, que pues como que no tenía a todos muy contentos, pero bueno, este sistema no solo financiaba las grandes construcciones y ceremonias aztecas, sino que también mostraba un nivel de organización que sorprendió incluso a los europeos que llegaron después. Pero los impuestos no siempre fueron tan organizados. En la Edad Media, por ejemplo, la recaudación estaba en manos de los señores feudales, que exigían tributos de todo tipo a sus vasallos, grano, vino, animales o incluso trabajo obligatorio. Era tan abusivo este sistema que a veces los campesinos terminaban sin nada. Con el tiempo, el pueblo comenzó a rebelarse contra esos abusos y nacieron acuerdos como la Carta Magna en Inglaterra, por ahí de los años 1215, que estableció que los impuestos debían ser aprobados por los ciudadanos a través de sus representantes. Sí, Bebé de Luz, ahí empezó lo bueno, lo bonito, lo brilloso, la historia de los parlamentos y los presupuestos modernos. Así que sí, los impuestos han evolucionado mucho, como tú, pero la idea siempre ha sido la misma: financiar el funcionamiento del gobierno y los servicios públicos. El problema, cuando se malgastan. Y ahí es donde entra el presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos de la Federación o PEF es un documento donde el gobierno dice cuánto dinero tiene o tendrá, cómo lo distribuirá y a dónde lo destinará. Pero Marge, mira esa expresión de perrito regañado. Él ya entendió. Hay que darle dinero. Es como tu plan de gastos, pero a nivel nacional, como te comentaba. Este presupuesto tiene muchas partes, pero dos grandes categorías:
gasto programable y gasto no programable. El gasto programable es el dinero que toca nuestras vidas directamente. Hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales, como la pensión para adultos mayores. Alguien tiene que irse. Sí, el abuelo. Básicamente todo lo que el gobierno hace para operar los servicios públicos. El no programable es este dinero que el gobierno tiene que pagar sí o sí. Intereses de la deuda, transferencias a estados y municipios. Es como cuando tú tienes que pagar la renta o tus tarjetas antes de gastar en otras cositas. Gracias, me gusta el dinero. Pero, ¿quién decide cómo se reparte todo este dinero? Aquí entra el hermoso Congreso, el Parlamento. Antes de gastar, el gobierno, o sea, el Ejecutivo, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, necesita saber cuánto dinero tiene y de dónde lo va a sacar. Esto lo define en algo que se llama la Ley de Ingresos, porque el dinero no crece en los árboles, bebé de luz, desafortunadamente. El gobierno lo obtiene de tres grandes fuentes. Impuestos como el ISR, impuesto sobre la renta, que es la principal fuente de ingresos, o el IVA, el impuesto al valor agregado, que lo pagas en casi todo lo que consumes, nada más fíjate. Luego están las empresas públicas como Pemex o CFE, que aportan miles de millones, pero también muchas veces reciben mucho más de lo que generan. Y finalmente tenemos a la deuda pública, que es algo muy normal y que nunca hemos dejado de adquirir ni de pedir, nunca. Teniendo claro de dónde viene el dinero del gobierno, debes saber que cada año Hacienda elabora la ley de ingresos que discuten ambas cámaras. Diputados y senadores deciden revisar y aprobar de dónde saldrá el dinerito. Por ejemplo, este 2025, el gobierno en la ley de ingresos dice que van a gastar unos 9.3 billones de pesito en todo lo que necesitan. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Salarios, programas, dinero a los poderes, etc. Y que para eso el gobierno pretende recaudar 5.3 billones de impuestos. O sea, nuestros impuestos le darán en 2025 5.3 billones de pesito, más del doble del dinero que el gobierno necesita para gastar en el siguiente año. Homero, ¿en verdad vas a renunciar a tu fe? No. Bueno, sí. Y de esos, casi 3 billones serán solamente del ISR, qué horrible impuesto ese, la verdad, o sea, ese duele. Mis ahorros, mi dinero. Tanto que me costó ahorrarlo. Además, la ley de ingresos nos dice que el gobierno de México podrá endeudarse internamente hasta con 1.5 billones de deuda. Y de deuda externa podremos adquirir hasta 15.500 millones de dólares. Esto suena mucho, pero significa que pediremos menos deuda que en el año 2024. Porque sí que hemos pedido deuda, sí lo hemos hecho, que no te digan, que no te engañen. Por eso es que algunos dicen que como no vamos a pedir tanta deuda, no falta mucho para que veamos una nueva reforma fiscal con nuevos impuestos. Incluso el diputado Ricardo Monreal anunció esta semana que pasó que Morena promoverá una reforma fiscal. Todos se murieron. Fin. Y el pasado 12 de noviembre, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que el gobierno federal está consciente de la necesidad de una reforma fiscal para incrementar la llegada de ingresos tributarios. Pero que sí, pues lo presentaría la propia presidenta Claudia Sheinbaum. En fin, eso ya lo verán nuestros futuros yo. ¡Vienen del futuro, Mientras tanto, las dos cámaras deben aprobar esa ley. Las dos. Pero la Cámara de Diputados y solo la Cámara de Diputados es la que puede discutir y aprobar, ahora sí, el presupuesto de egresos. O sea, en teoría, los diputados y las diputadas deben revisar y no solo aprobar así porque sí, en qué quieren gastar nuestros pesitos. Porque los egresos del Estado son todo lo que el gobierno gasta para cumplir sus funciones. Pagar salarios, construir infraestructura, financiar programas sociales y más, como ya te comenté, bebé de luz. Pero, ¿cómo se organiza todo esto? Aquí entran los ramos, programas y partidas. El presupuesto se organiza en distintos niveles para que todo quede súper claro y transparente. Te explico. El presupuesto contiene los ramos, que son los grandes rubros de gasto, como educación, salud o seguridad. Tenemos ramos autónomos como el INAI o el INE, los administrativos, o sea, todas las secretarías como el 07 que es defensa, el 08 que es SADER, y luego están los ramos generales. Aquí entra la deuda pública, la que es de todos debe de luz. Están también los ramos de empresas públicas del Estado, entidades de control directo y así. Luego están los programas, que son actividades específicas dentro de cada ramo. Aquí te estoy enseñando
cómo puedes leer el presupuesto, bebé. Por ejemplo, un programa de educación básica o construcción de hospitales, pues es eso, un programa debajo de un ramo. Sí, y luego siguen las partidas. Aquí se detalla en qué exactamente se gastará el dinero. A eso se le llama estrategia. Como puedes ver, hacer el presupuesto no es tarea fácil y tiene varias etapas. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nos habla muy bien de esto. Existe un calendario que guía todo el proceso, bebé de luz, y empieza cada primer día de abril, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica un documento preliminar que todos llaman o conocemos como precriterios. Este documento incluye las primeras estimaciones sobre ingresos, gastos, deuda y déficit. Aunque no tiene un nombre oficial en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad, su contenido está descrito en el artículo 42 por si quieres echarle un ojito, y es clave porque establece las bases para los debates fiscales que vendrán después. Luego de presentar los precriterios, Hacienda y el Congreso inician un intenso proceso de análisis. Aquí se discuten temas como el precio del petróleo, el crecimiento económico, la tasa de interés y el tipo de cambio. Here comes the money. Here we go. Todo esto es esencial porque afecta directamente cuánto dinero tendrá el gobierno en el siguiente año, pues porque todo esto se elabora un año antes. Tras estos debates, Hacienda tiene hasta el 8 de septiembre para presentar el paquete económico, que incluye 4 documentos clave: los criterios generales de política económica, que son como la radiografía económica del país; la ley de ingresos de la Federación, que como te dije detalla cuánto dinero se espera recaudar; la miscelánea fiscal, que propone ajustes al marco tributario, esta es la que nos da miedo; y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que dice cómo se gastará ese dinero. Clarísimo, ¿no? Ahora, el proceso cambia dependiendo del año de gobierno. En los años normales, el Congreso tiene fechas límite para aprobar cada parte del paquete. La Cámara de Diputados debe aprobar la ley de ingresos antes del 20 de octubre. El Senado tiene hasta el 31 de octubre porque se lo manda a la Cámara. Y finalmente, los diputados y las diputadas discuten y aprueban el presupuesto de egresos a más tardar el 15 de noviembre. Sin embargo, en el primer año de una nueva administración, como este 2024 con Claudia Sheinbaum, el calendario se ajusta. Este año, por ejemplo, la nueva presidenta tomó posesión el primer día de octubre y el gobierno saliente ya había trabajado un poquito parte del presupuesto. Esto significa que ambos gobiernos, el saliente y el entrante, participan en el proceso, aunque es el nuevo gobierno el que presenta el paquete fiscal y asume toda la responsabilidad de los riesgos y las decisiones que se tomen. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este 2024, bebé de luz, es histórico, no solo porque Claudia Sheinbaum es nuestra primera presidenta, sino porque es la primera vez que el presupuesto se elabora bajo estas nuevas reglas establecidas desde la reforma política del 2014. Este año Sheinbaum entregó su presupuesto el 15 de noviembre, como dicta la ley, por ser año de transición. Y la Cámara de Diputados piensa aprobar todo rapidísimo, Pero, ¿qué es lo que quieren aprobar los diputados así de bolón? O sea, ¿qué dice el primer presupuesto de Claudia Sheinbaum? ¿Tendremos más deuda? Te cuento quiénes ganaron y quiénes perdieron en esta repartición del dinerito público. Primero, los ganadores son los programas sociales que se llevan hartos pesito, con nuevos apoyos como la pensión para mujeres de 63 y 64 años. La Secretaría del Bienestar tendrá 579,883 millones de pesos. El Tren Maya en el 2025, de acuerdo a lo que dice el presupuesto, tendrá 40,000 millones de pesito más. O sea, de esos 156,000 millones que nos dijeron que nos iba a costar, ya habremos llegado a más de 500,000 millones de pesito. O sea, así como que muy barato no ha salido. Y las ganancias creo que aún no las topamos ni las toparemos en un buen rato, pero esperemos que sí. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Otro ganón fue infraestructura y vivienda, o sea, SEDATU, con un señor incremento en su presupuesto y 140,000 millones de pesos para 2025. Y es que debes recordar, bebé de luz, que hay grandes proyectos ferroviarios de la presidenta. El programa Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros y de Carga tiene etiquetados 90,166 millones de pesos. El tren interurbano México-Toluca tendrá 1,556 millones y los trabajos de conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para el tren suburbano Lechería, Jaltocán, AIFA tendrá 277 milloncitos. Pero los perdedores en este presupuesto son salud, medio ambiente, seguridad y cultura, mientras que el gasto se concentrará en la entrega de dinero con los programas sociales y la inversión en trenes de pasajeros y de carga. En la propuesta del presupuesto que entregó Hacienda a la Cámara de Diputados, se le hacían unos recortes bárbaros a instituciones de educación superior como la UNAM, el IPN y la UAM, lo que desató la furia de muchas personas que recordaron
recordaban que la presidenta había prometido aumentarles el presupuesto hasta en un 3.5% anual. Frente a la explosión en redes y medios de comunicación, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que dice que los recortes plasmados en el documento son derivados de un lamentable error y que ya lo estaban corrigiendo. Sustos que dan gusto. Salud tendrá el menor presupuesto que ha tenido en los últimos 6 años, ya que sufrirá un recorte de 34% en el presupuesto para 2025 con respecto a 2024, con solo 66.693 millones de pesito, que para que entiendas el tamaño del recorte, AMLO en su primer año dedicó más de 160.000 millones. O sea, si lo comparamos con eso, entonces el recorte será de 60%, y no es que hoy estemos mejor y ya no necesitemos dinero en ese sector, ¿no? Y aunque Sedena tiene un importante recorte, aún con todo eso, los 150.000 millones de pesito con los que operará en el 2025 la hacen una de las secretarías con más dinero, varito, billuyo, además de que tiene una empresa de construcción que pues quizá le dé otros ingresitos. Diferente es con medio ambiente, que tiene 39.4% menos de dinero etiquetado, teniendo solo 44.000 millones de pesos en comparación con los 73.000 millones que tiene este año. ¡Se roba las hamburguesas! ¡Maldita rata! Otra de las dependencias con recortes es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch. Con 36% menos de presupuesto en comparación con 2024, ya que ahora tendrá 70.442 millones de pesos. En contraste, en 2024 tuvo más de 110.000 millones. Ojalá que con lo que se etiquete alcance para todo lo tecnológico y así que se prevé para la estrategia de seguridad. Cultura solo tendrá 12.000 millones. Como puedes ver, bebé de luz, el presupuesto refleja un cambio de prioridades y el fortalecimiento a la apuesta más grande que ha tenido el proyecto político de Morena, los programas sociales, a los que les faltan evaluaciones y seguimiento, a mi parecer, para hacer buenos programas y no fuentes de corrupción. También se apostará más a la inversión en infraestructura, pero vemos preocupantes recortes en salud y medio ambiente. Por eso aquí creo que nos podemos empezar a hacer preguntas. ¿Crees que estas son las prioridades correctas? El presupuesto no es solo números, bebé, es una declaración de intenciones del gobierno. Por eso es que creo que nos podemos preguntar si estas prioridades reflejan lo que realmente necesita el país. Déjame tus comentarios aquí abajito y dime cómo crees que este presupuesto afectará tu vida. Ojo, el presupuesto aún puede cambiar, porque ese poder, la Cámara de Diputados, tiene algo que te he explicado más o menos durante este videito, la función hacendaria o presupuestaria. O sea, nuestros representantes podrían decidir quitarle dinero a otros sectores y dárselos a salud o lo que quieran, o quieras tú en realidad, bebé de luz. Y para eso debes hacerles saber lo que te preocupa y agrada del presupuesto. Aún tenemos algunos días, por eso ya lo sabes, bebé de luz. Infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas y hasta los presupuestos sí pueden cambiar. Nos vemos en el próximo video. Bueno, bye.